Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a empezar entonces la clase. Ok. Hoy vamos a ver el tema de procesamiento analógico. En la clase pasada vimos el procesamiento digital y vimos desde el punto de vista de las entradas. Y la clase anterior vimos desde el punto de vista de las salidas. Y hoy nos toca ver el procesamiento analógico. Eso es lo que nos queda ver hoy. Y de paso vamos a hacer un repaso sobre el tema de los procesamientos en general que se manejan dentro del Arduino y en general dentro de cualquier placa de microcontroladores. Entonces son elementos estándares que están en la mayoría de los microcontroladores. Algunos de los microcontroladores básicamente solo tienen el procesamiento digital, otros tienen una mezcla entre el procesamiento digital y analógico, y uno decide los pines cuáles pueden funcionar como procesamiento analógico y cuáles pueden funcionar como procesamiento digital. Otros microcontroladores tienen, igual que tienen el procesamiento analógico, tiene algo que se llama PWM, que es básicamente una salida como si fuera analógica, pero es en formato digital. Es una salida digital que básicamente varía el voltaje o la potencia de su salida, entonces simula una salida digital. Simula una salida analógica, pero es digital. Bueno, ese es el PWM que vamos a ver también hoy. Otros microcontroladores tienen algo que se llama Capture Comparator, y básicamente es un comparador lógico de entradas. Otros modelos microcontroladores tienen puertos USB y básicamente se pueden hacer que los USB funcionen en dos formas, uno como host y otro como device, uno como una unidad, uno como un periférico y otro como un controlador en sí. Eso es lo que permite. Otros tienen la posibilidad de tener el bootloader, que vamos a ver en otra clase, que básicamente es un programa que se instala en la parte primaria de la memoria, y eso hace que básicamente arranque el microcontrolador y pueda cargarse directamente y transferirse los programas sin requerir un programador del microcontrolador, que en general es un microcontrolador o un equipo externo, que es lo que da la posibilidad de que se pueda cargar desde la computadora hasta el dispositivo. Pero en el caso del Arduino, ustedes podrán entender que no necesita ese controlador. Entonces es eso. También hay otros que básicamente tienen la capacidad de tener puertos de comunicaciones, inclusive USB y Bluetooth dentro del mismo dispositivo, y otros que tienen otras capacidades. Entonces otras capacidades de procesamiento, hay uno que se llama DSP y tiene procesamiento para procesamiento rápido de señales, que se usa mucho en el tema de sonidos o de actuación rápida de los microcontroladores. Son, son para uso de procesamiento de señales, por ejemplo, escáneres u otros equipos que necesitan tener información del medio ambiente y poder procesar rápidamente esas señales. Bueno, entonces hoy vemos lo que es el procesamiento analógico. En el caso del Arduino tiene un procesamiento analógico que básicamente dentro del microcontrolador es un microcontrolador estándar, el del Almel, y tiene su funcionamiento parecido a los otros modelos y otras marcas de microcontroladores. Pero aquí está escondido, está metido como en una cápsula, básicamente ese procesamiento. Y básicamente lo que hace es utilizar un timer del microcontrolador, y ese timer va corriendo. Entonces, supónganse que está marcado a 999 el timer,
y va decrementando. Entonces va contando de forma negativa hasta llegar a cero. Cuando llega a cero, entonces se activa se activa una interrupción, y cuando se activa esa interrupción, básicamente se genera una interrupción, y cuando se genera esa interrupción, entonces hace que se pueda leer en un periodo de tiempo básicamente el procesamiento analógico. Imagínense que el procesamiento analógico, que es como si fuera un vaso que se está llenando, y ese vaso tarda unos segundos en que se pueda llenar completamente, y cada vez que se llena completamente el vaso, entonces se lee esa información de forma analógica. Generalmente se le llama procesamiento sucesivo. Entonces es una aproximación sucesiva en un tiempo dado lo que se lee analógicamente. Para nosotros, desde el punto de vista de usuarios o desde el punto de vista de programadores, entonces no vemos ese proceso, pero es básicamente unas lecturas de aproximación sucesiva en formato de escalera, que les voy a mostrar después en una imagen para que se puedan dar cuenta de cómo es. En algunos materiales básicamente muestra como si fuera un capacitor que se está llenando, y cuando se llena completamente, entonces hace una lectura analógica, que es lo que tiene el Arduino, que son lecturas analógicas. Y las lecturas son de aproximación sucesiva. Entonces básicamente es un delay, un retardo de tiempo, y mientras ocurre ese retardo de tiempo se va cargando la información, y cuando se carga toda esa información, entonces se captura esa información, y entonces esa información analógica se va a una parte que es un procesamiento analógico digital, y se convierte ese valor analógico, que es una lectura del medio ambiente, que básicamente es una variación o de voltaje o de corriente. En el caso del Arduino y de ese microcontrolador del Arduino, es exactamente una variación de voltaje, pero en algunos PLCs, que son equipos de procesamiento industrial, esa aproximación sucesiva también se da por variación de corriente. Entonces por eso le digo que hay casos que son o variación de corriente o variación de voltaje. Para el caso del Arduino y de otros microcontroladores, esa variación es simplemente una variación de voltaje, que en nuestro caso es de 0 a 5 voltios, como vamos a ver. En otros, inclusive los industriales, los PLCs industriales, inclusive pueden variar de 0 voltios hasta 12 en algunos modelos, y en otros modelos desde 0 hasta 12 voltios. Y existen inclusive algunas conversiones de algunos sensores que varían la corriente. Entonces tienen esas posibilidades dependiendo del sensor y de la capacidad que tienen los PLC o los controladores lógicos programables. Bueno, y eso es con respecto a las entradas que se generan. En algunos de los casos los PLCs están incluidos a relés, entonces tienen unas salidas PWM también, o básicamente tienen unos transistores o unos MOSFETs o algún dispositivo de potencia que son más finos en sus movimientos. Entonces también genera una variación en PWM, que vamos a ver también en la clase de hoy, y con ese PWM básicamente genera una salida que netamente es digital, pero se comporta como analógica. Entonces tenemos entradas analógicas y unas salidas PWM. En algunos modelos de PLCs también tienen unas salidas analógicas, pero son casos muy raros. En la mayoría de los casos son todos de PWM. Hay unos modelos, los PLCs o los mini o micro PLCs, básicamente como el logo de Siemens, básicamente, y otros modelos básicamente tienen una salida PWM, pero tienen por relés. Entonces estos relés son electromagnéticos y básicamente se prenden y se apagan. Entonces las salidas que se generan son PWM,
pero no son muy finos. O sea, el resultado de eso básicamente sí es PWM, pero la variación que tiene básicamente son como ondas cuadradas y no son tan perfectas, pero al trabajo en sí que hacen sí son muy útiles, pero no son así. Tienen, o sea, si uno prende una luz o prende un foco y hace una variación del voltaje, se puede darse cuenta que en algún momento empieza a parpadear el foco. Eso es porque está controlado por relés. Acá con el Arduino también podemos hacer la inclusión de las salidas PWM y interactuar con relés, que sería casi la misma cosa que un PLC. Pero teniendo en cuenta que aquí la variación es netamente digital, y lo que se podría hacer también es conseguirse un relé de estado sólido que se vende también en el mercado. O sea, acá en Paraguay no, pero pueden comprarlo por alguna plataforma, qué sé yo, como Amazon o como eBay o como otras plataformas. Pueden comprarse un relé de estado sólido y su salida es mucho más fina, entonces tienen un procesamiento digital que básicamente se comporta como uno analógico y no van a percibir ese retardo que sí se genera con los relés. Esas son las posibilidades. Inclusive pueden conseguirse una placa en FPGA que sí tiene unos procesamientos que son mucho más rápidos. O en el caso de los PLC, hay PLCs que tienen salidas ultra rápidas o entradas ultra rápidas, que son algunas posibilidades que también hay. Bueno, en el caso del procesamiento analógico tenemos en esta sección el tema de las entradas y salidas. Voy a aumentar esta de tamaño para que podamos ver. Bueno, en el caso del Arduino 1, el modelo 1, que es lo que la mayoría suele utilizar, y las placas que vienen o los shields que vienen para ser interconectados, en su gran mayoría vienen para este modelo que se denomina 1. Bueno, y esta es la sección, como ven acá, que son las entradas y salidas analógicas, que van numeradas desde el 0 hasta el 13 en el modelo 1. Bueno, y aquí podemos incorporar esta sección. Entonces vamos a ver lo que son las entradas analógicas, y están numeradas desde el A0 hasta el A5. Entonces estas son entradas analógicas. El microcontrolador, que es este que está aquí, es el microcontrolador. Este microcontrolador tiene la capacidad de elegir algunos de sus puertos de entrada-salida para que funcionen como digitales, ya sea entradas o salidas, o puedan funcionar directamente como entradas analógicas. Para el caso del Arduino, básicamente ya se predefinió que algunas de estas patitas que están aquí correspondan directamente a estas entradas analógicas. O sea, lo que les quiero decir es que si yo voy a programar este microcontrolador de forma independiente y no dentro del Arduino, yo puedo seleccionar qué patitas de las que están habilitadas puedan funcionar como entrada analógica, o decidir cuáles de esas patitas puedan ser entradas y salidas digitales. En el caso del Arduino ustedes no tienen problema, ya que básicamente ya están definidas estas entradas analógicas que están numeradas desde el A0 hasta el A5 en este modelo. Entonces ya no nos preocupamos por definir cuáles de estas patas van a ser de entrada analógica. Si bien lo que sí vamos a usar son las entradas y salidas digitales, esas sí tenemos que configurarlas dentro del setup. ¿Se acuerdan la clase pasada y la antepasada? Básicamente le estaba mostrando que se configura en el setup. Si yo quiero que cualquiera de estos pines que son de procesamiento digital funcionen como entrada o como salida, y eso se configura dentro del bloque setup, y dentro del otro bloque loop básicamente se hacen las entradas, se procesa eso y se genera sus salidas.
Entonces entrada, proceso, salida, entrada, proceso, salida. Sería sensor, proceso, actuación. Sensor, proceso, actuación. Como es un ciclo en infinito, básicamente siempre ocurre un sensado, un proceso y una actuación. Bueno, y con el caso de las entradas analógicas, ustedes no hace falta que definan en el código del programa que sean entradas analógicas, puesto que solo pueden ser entradas analógicas. No existe una salida analógica. Entonces, tener en cuenta eso, que no existe una salida analógica propiamente dicho, por lo que no se puede hacer esta diferenciación entre entrada y salida analógica. Entonces, como pueden ver, acá es solamente entrada analógica y sí se puede diferenciar entre una entrada y salida digital. Hasta ahí vamos bien. Bueno, y continuamos. Entonces, estos son la parte de alimentación, USB para reset, entradas y salidas. Los pines de alimentación que están acá, 5 voltios, 3,3 GND y otros pines. Estos son los pines de alimentación. Y lo que hoy vemos es básicamente estos pines de procesamiento analógico, que son las entradas que tienen. Entonces estas entran como una variación de voltaje aquí, que pueden variar de 0 a 5 voltios, y esta información ingresa a las patas de este microcontrolador, y este microcontrolador tiene unos registros donde se guardan esa información de los valores analógicos, y se va cargando esos registros. Entonces, una vez que se cargue todos esos registros, entonces se activa un evento o un trigger, se activa un evento que básicamente hace la conversión de esa variación que es analógica a una digital. Y desde ahí todo el proceso que se genera dentro del Arduino o dentro del microcontrolador es digital. Entonces, a tener en cuenta que el procesamiento dentro de cualquier CPU o cualquier microcontrolador es digital, no existe un procesamiento analógico. Por eso es que tiene una etapa dentro de este chip que su proceso es una conversión analógica a digital. Si fuera una placa de computadoras, básicamente no estaría todo guardado acá dentro del microcontrolador, sino lo que va a tener es una CPU, va a tener las entradas y va a tener el conversor analógico digital antes de la entrada a la CPU, y va a entrar a la CPU cuando se genere todo ese proceso de conversión analógico y digital. Eso es lo que vamos a tener ahí. Bueno, entonces una vez que se convierta básicamente estos valores de entrada analógica, se va a convertir en un número, y ese número es lo que va a procesar el Arduino. Entonces eso es lo que tienen ahí. Bueno. Entonces con eso vamos a tener los procesos de entrada analógica. Bueno, y aquí vamos a tener cómo funcionan la parte de procesamiento analógico y cómo funcionan la parte de procesamiento digital. Para entender la parte de funcionamiento digital, solamente sabemos que tenemos dos valores posibles. Un valor high, que es un valor 1, o un valor alto, o un valor true, o un valor bajo, 0 o false. Bueno, y aquí tenemos la gráfica entonces de ese procesamiento digital. Como pueden ver, solamente puede llegar a ser ceros o 1, 0 o 1. Cuando tenemos 0 voltios en la entrada o en la salida, entonces es un valor low o 0. Entonces la conversión digital solo nos permite cuando entra 0 voltios. Entonces tenemos en la gráfica aquí, entonces estos son todos ceros, y la conversión evidentemente es un valor a 0, low o false. Okay. Y cuando llega a 5 voltios, entonces este pulso, porque en realidad es un pulso que está en 0, se convierte a un pulso en 1, y se convierte en un valor 1 o high o true. Y esa es la conversión que hace el microcontrolador. Cuando no le enviamos
voltaje es 0 voltios. Entonces el microcontrolador está enviando señales internamente dentro de esa CPU que son valores lógicos 0. Y cuando le enviamos 5 voltios, básicamente se convierte en un estado alto o 1. Entonces son ceros y unos, así como manejan las computadoras. Este es todo lo que tenemos dentro de ese procesamiento digital, ceros y unos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que dentro de este procesamiento digital es que básicamente este es un esquema TTL, y los esquemas TTL básicamente están relacionados con la lógica tradicional de 0 a 5 voltios. Dentro del Arduino también está un procesamiento que es de 3,3 voltios. Básicamente es una convención que se generó hace unos cuantos años y que se redujo el valor del TTL. Entonces, en vez de que nuestros unos y ceros sean de 5 voltios, hoy en día es de 3,3. El Arduino también tiene esa posibilidad de trabajar con 3,3 voltios, por lo menos en algunos periféricos que se conectan a eso, tienen esa posibilidad de trabajar con 3,3. Pero todos los pines en general funcionan con 5 voltios. Entonces, es así. En el caso de la Raspberry Pi, para que puedan tener en cuenta que es otra placa, los pines que se manejan, aunque tienen pines que generan 5 voltios a su salida, todos los pines que tienen de entrada y salida, que son pines digitales, las que utiliza son de 3,3 voltios. Por eso cuando uno conecta una Raspberry con un Arduino, tiene que tener en cuenta que puede colocar ciertas resistencias antes de que puedan alimentar a la Raspberry. O sea, si nosotros quitamos 5 voltios del Arduino y le quiero colocar esos 5 voltios a la Raspberry, acuérdense que la Raspberry funciona a 3,3. Les va a funcionar, sí les va a funcionar si ustedes conectan del Arduino a la Raspberry, pero es mejor si colocan una resistencia de tal forma a que se baje el voltaje y no dañen los circuitos de la Raspberry. O sea, es nada más que por precauciones. Entonces tienen que tener en cuenta eso en su conexión. Bueno, con el procesamiento analógico es como ven aquí. Entonces no es solamente ceros y unos, sino es toda la variación que se pueda generar entre 0 y 5 voltios. Entonces acá solamente tiene dos valores, 0 y 1, que es 0 voltios y 5 voltios. Aquí, como ven aquí, es una onda senoidal que básicamente puede variar entre 0 a 5 voltios. Y fíjense esto, cuando está en 0, básicamente el valor que entrega es 0. Esa es la conversión que genera el procesamiento analógico digital, que es básicamente ese conversor de analógico a digital. Y aquí se convierte en un valor, y ya no es simplemente 0 y 1, sino básicamente es un rango que va desde 0 a 1023. Entonces los extremos son: cuando yo le alimento con 0 voltios, el valor de salida del procesador analógico digital, o del Arduino en este caso, es 0. Cuando yo le alimento con 5 voltios, su valor es 1023. Bueno, entendiendo, estos son los dos extremos. Pero el procesamiento digital puede ser cualquier valor entre 0 y 5. Entonces, al estar en este punto, entonces en la mitad básicamente sería un valor de 2,5 voltios, que sería la mitad entre 5 y 0 voltios. Entonces es 2,5 voltios. Cuando es 2,5 voltios, más o menos genera 1023 dividido 2, que es 512, 511 más o menos, ese valor que es generado. Entonces sería la mitad, y así va a variar. Entonces cuando es 1,7 sería más o menos 127 más o menos el valor que se genera aquí.
Bueno, entonces ese es el rango de que tiene y puede variar entre 0 a 5 voltios. Y ese es el conversor analógico digital el que nos da estos valores de 0 a 1023. Bueno, aquí tienen básicamente eso que les estaba comentando anteriormente. Los sensores son de entrada analógica, entonces aquí puede entrar un micrófono, un medidor de presión, un medidor de temperatura, cualquier tipo de sensor que sea analógico. Y lo que hace ese sensor analógico es básicamente variar las entradas analógicas en una variación de voltaje, y esa variación de voltaje entra a un equipo que es un conversor analógico digital, y el resultado de ese valor es un valor numérico. Entonces aquí entra un voltaje y acá sale un número, y esos valores posibles son estos rangos que están entre 0 y 5 voltios. Entonces 0 voltios, un valor digital de 0, 5 voltios, un valor de 1023. Y aquí pueden ver en la gráfica un dibujo que se parece más a una senoidal, pero se dan cuenta que está marcada por unas ondas cuadradas. Es que así como está en este dibujo, es básicamente eso que le estaba hablando de una conversión sucesiva. Este es realmente lo que está generando este conversor, que es básicamente una onda que lo ven de esta forma. ¿Y por qué lo van a ver de esta forma? Porque esta onda, que es tan pura como está acá, se ve de esta forma, es porque el procesamiento en sí es digital. Entonces lo que va generando es esto. Bueno, y este es el conversor analógico digital, como ven ahí. Bueno, pero para completar la serie ya tenemos entonces nuestros rangos que van de 0 a 5 voltios. Para el procesamiento de entradas y salidas digitales, entonces tenemos cuando es 0 voltios, su valor es 0 o low, el valor de salida de eso. Cuando tenemos 5 voltios, en el procesamiento digital es high 1, ya sea que sea una entrada o salida digital. Para el caso de procesamiento analógico, de las entradas analógicas, entonces ya vimos que el rango va de 0 a 1023. Y nos falta por último ver estas salidas digitales, que son PWM. Como no tenemos una salida analógica, lo que sí tenemos es una emulación de esta salida, pero es digital y se denomina PWM, que es modulación de anchura de pulso. Y el Arduino, básicamente estos que están marcados en rojo y que tiene este símbolo que se llama virgulilla, en estos pines están configurados los pines que son salida PWM. Entonces aquí, en cualquiera de estos pines, yo puedo colocar, por ejemplo, el pin número 3, el pin número 5, el pin número 6, 9, 10 y 11 en el Arduino Uno son de salida PWM. Pero hay algo muy importante a tener en cuenta, es que básicamente los rangos de las salidas PWM varían de 0 a 255. Eso es la diferencia un poco que tenemos aquí, esa variación que nos genera en un rango menor. Entonces aquí nuestra entrada analógica va de 0 a 1023 y acá va de 0 a 255. 1023 dividido 4 nos da este rango de 255. Eso es más o menos eso. Y en algunos de los cálculos se puede hacer directamente para convertir de una entrada analógica a PWM dividiendo el valor entre 4, y ahí nos va a dar estas salidas PWM. Vamos a ir viendo después eso. Bueno, entonces nuestra práctica va a consistir en el uso de un potenciómetro, que básicamente acá le colocamos 5 voltios y aquí GND, y acá por el medio va al microcontrolador o Arduino con la información de señal. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y acá tienen el formato de cómo se conecta. Entonces aquí en este pin o en este pin puedo colocarle 5 voltios
y a cualquiera de ellos también puedo colocarle GND. Solo hay que tener en cuenta que uno que nosotros elijamos va a ser 5 voltios y otro que elijamos va a ser GND. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y este pin B va a entrar básicamente en esos pines analógicos que están numerados desde el A0 hasta el A5 en el Arduino. Entonces el terminal B que ven aquí es conectado a un pin analógico del Arduino que puede ser desde el A0 hasta el A5. Cualquiera de ellos que ustedes elijan es válido para ese cometido. Bueno, el PWM es básicamente una salida digital, pero cuando ustedes varían el tiempo de prendido y de apagado, entonces este está a un 75% prendido, este está a un 50% y este está a 20%. Cada vez que este tiempo de prendido es mayor, entonces la salida entonces se acerca básicamente a 5 voltios. En este caso, cuando es 100%, acá sería 5 voltios a su salida. Y cuando es 0, evidentemente va a ser 0 voltios. Cuando es 20%, o vamos acá, el 50% sería una salida de 2,5 voltios. Y así sucesivamente. Y esta es la forma como se genera entonces esta salida que se denomina PWM, que es como si fuera una salida analógica, pero como pueden ver aquí, está en un formato digital. Esto descubrieron los ingenieros. Bueno, entonces descubrieron que con estas variaciones de voltaje, entonces, o sea, con estas variaciones de ceros y unos, también podemos variar la potencia o el voltaje a su salida. Eso es algo muy interesante. Y acá más o menos se explica lo que es el PWM y que básicamente tiene dos pulsos que va entre 0 a 5 voltios y cualquiera de esas variaciones que tiene. Y este tipo de modulación se llama modulación de anchura de pulsos. Así como existen otros tipos de modulaciones que se usan para comunicaciones, porque básicamente el PWM se puede usar para prender y apagar en forma de luminosidad, o se puede usar para variar velocidades de motores o otras cosas, o para variar un ventilador su velocidad, o para variar la intensidad de la luminosidad de la luz. Entonces se puede usar esas señales para que puedan directamente variar el voltaje o alguna aplicación eléctrica. Podemos hacer que se varíe un esquema eléctrico, un equipo eléctrico. Pero también se suele usar el PWM para los sistemas de comunicaciones. Entonces, para enviar datos en algún protocolo de comunicación, entonces se usa el PWM para enviar por Bluetooth o para enviar en algún dispositivo que requiera ese tipo de procesamiento. Entonces se utiliza el PWM también. Y hay un procesamiento que no me acuerdo el nombre, que también se usa como procesamiento dentro de algunos microcontroladores. Y en general, ustedes saben que existen los procesamientos también como AM, FM, entonces PWM es uno de ellos también. Y generalmente o se usan para canales de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. Esas son las dos posibilidades que tenemos del PWM. Bueno, otra cosa que acá está, básicamente, es la pregunta. Es la pregunta de por qué básicamente los puertos de entrada varían de 0 a 1023. Es porque básicamente aquí tenemos un casillero que tiene 10 bits. Entonces, imagínense una caja donde básicamente se van cargando valores y esa caja vale 10 bits. Entonces, en 10 bits se pueden manejar valores de 0 a 1023. Pero la caja para el PWM es más pequeña. Entonces, sería 2 a la octava.
y este es 2 a la décima. Entonces con eso se genera, con 2 a la décima se genera esta cantidad en binario, ¿ok? O en base 2, ¿ok? Y con, y con el procesamiento del PWM tenemos el casillero internamente dentro de esa CPU o dentro de ese microcontrolador, que como ven aquí solo les permite generar en este rango de 0 a 1000 a 255, porque los fabricantes, para ahorrar simplicidad de los microcontroladores, hicieron que ese casillero sea más pequeño, solamente por eso. Y no se preocupen, porque básicamente esto que está en Atmel también lo tienen, esa configuración también lo tienen en los modelos PIC Microchip, también tienen esta misma distribución de registros. Entonces es algo estándar que la mayoría de los fabricantes han tenido. Y eso también, como al final estos microcontroladores están insertadas dentro de una placa que es la de Arduino, evidentemente todas las características que hacen a este microcontrolador afecta evidentemente a esta placa, porque el elemento base siempre es este microcontrolador. Entonces aquí estas características de ceros y unos de procesamientos digitales hace que también al Arduino generen estos valores, y esta posibilidad de que a 0 voltios se genere un registro con valor 0 y a 5 voltios se genere 1023 es la característica misma de este microcontrolador. Entonces se va migrando eso, y eso hace que el Arduino tenga ese tipo de procesamiento. Y también, como el registro es menor para el PWM, entonces hace que este registro sea menor, que vaya su rango no hasta 1023 sino hasta 255. Y esas son características que tienen que ver con las características de construcción de esa CPU, porque al final eso hace que ese microcontrolador tenga internamente una CPU, y los registros de la CPU son los que tienen ese tamaño de registro. Bueno, eso es por la pregunta, porque es que existen esos rangos diferentes. Si es que alguna vez hubieran hecho de forma diferente, entonces los fabricantes se hubieran decidido que esto sea un registro de 10 bits y que este otro sea también de 10 bits, evidentemente el rango iba a ser igual, pero por construcción han decidido que sea así. Entonces tenemos esas limitantes en cuanto a su procesamiento. Bueno, entonces vamos a hacer las prácticas, pero sin antes decirles que este es el código, y les voy a contar primero cómo funciona el código. Vamos a usar un buzzer piezoeléctrico, que es un elemento que cuando nosotros le entregamos voltaje, él vibra y genera un sonido. Entonces genera una frecuencia, y eso va a estar conectado a un pin digital, que evidentemente va a tener que ser PWM, porque vamos a variar la intensidad de voltaje que le entregamos. Entonces él va a vibrar más o va a vibrar menos, y de acuerdo a esa vibración genera una frecuencia y un sonido, y eso se llama buzzer piezoeléctrico. Otra función de los piezoeléctricos también es, si nosotros apretamos eso, genera energía, pero este no es nuestro caso. En nuestro caso es cuando nosotros le entregamos energía, él vibra y genera un sonido. O sea que los piezoeléctricos tienen dos posibilidades: generador de energía, o también cuando nosotros le entregamos energía, él vibra, entonces se mueve. En este caso vamos a usar un buzzer que va a estar conectado supuestamente al pin número 3. Eso varía de acuerdo a lo que nosotros vamos a decidir. Y dentro del setup vamos a elegir que este pin del buzzer sea de salida, porque nosotros vamos a alimentar este buzzer piezoeléctrico. Bueno, y aquí tenemos algo nuevo, estos que están marcados en rojo. Son elementos nuevos que vamos a ir viendo. Básicamente tenemos
un, una nueva sentencia o una nueva instrucción para el Arduino, que es el analog read. Básicamente en la clase pasada vimos un digital read y acá existe un analog read. No se preocupen de los nombres porque después en la próxima clase voy a insistir otra vez en ver todo esto. Entonces voy a mostrarle otra vez el procesamiento analógico y digital para que se puedan recordar. Entonces aquí vamos a ver exclusivamente el procesamiento analógico. Y dice analog read pin sensor. Y definimos que este pin sensor está conectado al A0, que es la primera entrada analógica, que es el primer pin que está marcado dentro del Arduino, que es de entrada analógica, que sabemos que va desde el A0 hasta al A5. Yo puedo elegir cualquiera de ellos y conectar ahí mis pines. En este caso está en ese pin. Entonces cualquier valor que ingrese en el A0 que viene del potenciómetro, entonces va a entrar en esta variable que se llama entrada analógica. Y entrada analógica tiene esa variación ya de la conversión. Acá no vamos a leer ya el voltaje, sino básicamente ya vamos a leer la conversión. Y acá en entrada analógica viene un valor que varía de 0 a 1023. Eso es lo que tiene, un valor de 0 a 1023. Entonces aquí puede venir cualquier valor de 0 a 1023. Si eso yo quiero quitar a mi salida PWM, entonces esta entrada analógica tengo que dividirlo entre 4. Y ahí le coloco a esta salida PWM y esta va a ser mi valor de salida PWM, que recordar que varía entre 0 a 255. Ese es el rango que maneja eso. Ya sabemos por qué, porque su registro es menor, por lo tanto entonces el rango es menor, entonces se divide entre 4. Esta es una de las opciones que hay para convertir un valor analógico a su salida PWM. Bueno, y la otra opción es utilizar otra definición de una función que tiene el IDE del Arduino, o sea, que tiene el processing, que es el lenguaje del Arduino, que es esta función map. Y esta función map lo que nos hace es reacomodar el rango. Y les explico. Escribimos map, luego abrimos paréntesis, colocamos la entrada analógica, y la entrada analógica es un valor que varía de 0 a 1023. Y se le dice, cámbiame el rango que actualmente va de 0 a 1023, ahora cambiame a un rango que va de 0 a 255. Y él acomoda ese rango y devuelve aquí en esta variable que se llama salida PWM. Es idéntico a hacer yo puedo hacer map o puedo hacer entrada analógica dividido 4, da lo mismo. Cuando ustedes programan con MATLAB, MATLAB es un programa bastante completo, y MATLAB también tiene el procesamiento con Arduino. Yo estaba viendo que dentro del MATLAB hace directamente esta conversión dividido entre 4. El ejemplo que viene ahí lo hace dividido entre 4. Entonces, con MATLAB también puedo interactuar con el Arduino y lo hace de esta forma. O sea, para conversión de una entrada analógica a PWM, o dividen entre 4, como lo van a ver aquí, o utilizan esta función de map. Entonces esta reacomoda un rango mayor a un rango menor. Okay. Y para saber el voltaje, entonces se puede hacer este pequeño cálculo, que es básicamente una regla de 3 simple. Entonces es la entrada analógica por 5, porque 5 voltios lo que maneja, dividido el valor máximo que se maneja, que es 1023. Entonces aquí nos da una variación de voltaje. Me van a preguntar de dónde salió esta fórmula. Esta fórmula está dentro del IDE de Arduino, dentro de unos ejemplos que tiene básicamente esa conversión. Es nada más para poder saber cuánto es el voltaje que nos entrega cuando nosotros movemos el potenciómetro. Entonces lo que hacemos es hacer este pequeño cálculo, que es la entrada analógica. El mayor de la entrada analógica es 5 voltios, entonces por eso multiplicamos por 5. Y el mayor valor que genera es 1023, por eso dividimos entre 1023.
Entonces aquí, evidentemente, cuando la entrada analógica vale 1023, dividido 1023, se cancelan estos y queda 5. Entonces, el valor mayor es 5 y el menor valor sería 0. 0 por este valor nos da 0, dividido 1023, todo nos da 0. Entonces, tenemos ahí el valor de voltaje que va acá. Y así sucesivamente nos va a ir dando los diferentes valores. Así como tenemos acá la entrada analógica y leemos ese pin sensor, también existe esta otra función que se llama Analog Write, que básicamente es un PWM. Y acá colocamos el buzzer piezoeléctrico que está específicamente en el pin digital número 3, que también es PWM, y el valor de la salida PWM. Entonces aquí, cuando nosotros movemos el potenciómetro hacia 0, entonces el valor de salida de lo que es emulado hacia una salida como si fuera una salida analógica, pero es digital, que se denomina PWM, el valor generado es proporcional al movimiento de las entradas analógicas. Entonces, cuando le inyectamos 5 voltios al Arduino, en esa entrada analógica, también su salida es 5 voltios, la salida PWM. Cuando nos vamos al otro extremo, que básicamente es 0 voltios, también en su salida es 0 voltios. Y cuando nos vamos hasta la mitad, que es básicamente 2,5 voltios, entonces a la salida también se genera 2,5 voltios. Entonces a cada entrada en un valor que es idéntico a su salida, pero como el rango es menor, entonces dividimos entre 4. Y ese rango dijimos que es una cuestión netamente del conversor analógico digital, de la cantidad de espacios que se definió dentro de la CPU. Bueno, y es eso. Y ahora, con eso terminan las explicaciones de esto. Y ahora voy a entrar. Yo les dejé un enlace a la práctica, entonces pueden entrar aquí. Ahora voy a compartir con ustedes eso. Voy a irme exactamente a ver a dónde está eso y les voy a mostrar. Si quieren si quieren utilizar esto para practicar, entonces les aconsejo que entren a este y creen una copia de esto, y ahí tienen acceso a este funcionamiento de esto. Bueno, les voy a ir mostrando por partes para que se pueda ir entendiendo. Básicamente, a este pin D4 está colocado el buzzer. Entonces al D3 está conectado al buzzer. Entonces este buzzer es un PWM y las entradas analógicas están conectadas al pin A0. Entonces este potenciómetro que está aquí básicamente tiene 5 voltios, que es este color rojo, y GND, que es este color negro. Entonces esto está viniendo de esos pines, y del medio, que está en color naranja, básicamente va al A0. Y aquí es donde básicamente yo le estoy alimentando básicamente a mi Arduino entre 0 a 5 voltios. Pero no es como el procesamiento digital, que son los dos extremos, sino aquí puede irse de 0 voltios, 1,5, 1,7, 1,8, 2,5 hasta 5 voltios. Bueno, y así cuando se genera entonces esa entrada analógica, también a su salida se genera el mismo valor. Entonces si acá es 2,5 voltios, aquí también tiene una variación de 2,5 voltios y hace mover este buzzer. Les voy a mostrar. A ver, acá tienen el código, que es básicamente lo que ya estuve mostrando. Acá tienen lo mismo. Bueno, inclusive aquí tienen unas salidas del puerto serie que les voy a explicar en otra clase. Y aquí les va a mostrar esos valores que se van generando a su salida, que es básicamente lo que les estuve explicando. Pero ahora voy a quitar otra vez el código y les voy a mostrar eso. Van a escuchar unos sonidos cuando voy a mover el buzzer.
Entonces ahí van a escuchar. Acá también acá también dentro de este le puse cuando el valor alcance un 5 voltios, entonces que también encienda este LED que está en el pin a ver, número 13. Entonces también aquí, cuando llega a 5 voltios se prende este LED. Eso es lo que le agregué nomás ya para que se pueda notar. Lo que ustedes están viendo es el valor que se genera. Voy a mostrar un poco el código. A ver, lo que quiero mostrar es el valor de la terminal. A ver, voy a activar este monitor serial. Y acá se pueden dar cuenta de esos valores que se generan. Cuando tengo una entrada analógica de 0, también tiene una salida de PWM de 0. Voy a tratar de desplazarme un poco. A ver, voy a tratar de desplazar estos elementos hacia aquí para que pueda colocar esto. Y ahora voy a hablar, pero ustedes no van a escuchar nada porque va a generar sonido. Solo quiero que se fijen aquí en la salida PWM y en el voltaje que se va cambiando. Quiero que vean que cuando se cambia el PWM, cuando se cambia el voltaje, también se cambia el PWM. Ahora no van a escuchar nada. Quiero que se fijen directamente. Ahí se ve 5 voltios, ok, que es el mayor. Y quiero que se fijen en los rangos que les estuve explicando. Cuando el rango del voltaje es 0, entonces nuestro valor de entrada analógica vale 0 y nuestro PWM vale 0. Y cuando tengamos 5 voltios, como es en este caso, entonces la entrada analógica va a valer 1023 y el PWM va a valer 255. Y lo que entra acá como 5 voltios, también sale acá como 5 voltios. Y ahora voy a mover de vuelta al valor inicial. Bueno, entonces cuando el voltaje de la entrada es 0, de la entrada analógica es 0, el valor de conversión analógico digital es 0 y la salida del PWM también es 0. Entonces ahí tenemos esas conversiones. Entonces básicamente acá lo que les estoy mostrando es que en esa teoría yo les mostré en esos gráficos esos valores de conversión de digital, del procesamiento digital, de la conversión de los valores máximos y mínimos que tiene las entradas analógicas, sus valores de conversión. Cuando es 0 voltios, su valor es 0 y su salida PWM también es 0. Cuando tiene 5 voltios, en el caso que vimos recién, su valor de conversión analógico digital vale 1023 y el PWM a su salida evidentemente quita un valor de 255 y ese 255 está traducido a que también sale 5 voltios. Entra 5 voltios y sale 5 voltios. Y así se genera esa variación. Y a estas variaciones es lo que se puede conectar, en este caso un buzzer,
un dispositivo que consuma solo hasta 5 voltios. Y en el caso que se quiera manejar un ventilador o se quiera colocar unas luces, entonces se coloca básicamente un relé y va a variar en ese relé, o básicamente un relé de estado sólido o algún dispositivo de estado sólido que es mucho más fino y se puede prender y apagar o variar la intensidad de cualquier otro dispositivo de esa forma. Bueno, eso es lo que le quería mostrar en la clase de hoy y poder entender básicamente cómo es este procesamiento analógico. Por eso es que coloqué un buzzer para que puedan notar la variación de voltaje. Y básicamente ustedes puedan entender cómo funciona el procesamiento analógico, que es básicamente por conversión de valores sucesivos hasta que pase un tiempo, se carga todos esos valores y genera estos valores de conversión de entrada analógica. Y también cuando queramos quitar hacia afuera, como no existe un procesamiento netamente de salida analógica, entonces podamos convertir por PWM también a un valor que varía también entre 0 y 5 voltios. Bueno, y eso es lo que vemos aquí. Vamos a ir viendo desde el punto de vista Arduino y después vamos a entrar también en lo que es microcontroladores con PIC. Bueno, vamos a ver específicamente un modelo y vamos a ver exclusivamente el procesamiento digital de eso. Y después vamos a ir entrando en otros temas, pero básicamente es esto. La próxima clase voy a, entonces, para cerrar el tema del procesamiento analógico y digital, voy a dar como un repaso de esto. Acá tienen una tarea que vale 3 puntos y es simplemente completar el formulario que tienen ahí. Entonces son 3 preguntas que tienen que responder y vale 3 puntos. Y eso va a consistir la tarea esta semana. Esta semana sí ya tienen tarea punto A, que es responder básicamente cuánto es el rango del procesamiento analógico, cuánto es el rango de procesamiento digital y cuánto es el rango de procesamiento PWM. Entonces son valores que tienen que saber y poder entender un poco eso. Y si hay entradas que son analógicas o salidas que son analógicas, saber si existe o no una salida analógica. Evidentemente no existe una salida analógica, solo existe entrada analógica. Pero sí existe una salida PWM, que lo que hace es una emulación de una salida analógica, pero es digital. Eso es lo que básicamente hay que saber para poder responder esos formularios de preguntas que tienen como tarea. Bueno, este video entonces les preparo, les subo y van a tener disponibles para poder ir viendo. Muchas gracias y nos encontramos la próxima semana. Creo que después de esta semana les voy a avisar para tener las prácticas en el laboratorio, que vamos a ver qué aula podamos tener. Entonces vamos a terminar el procesamiento analógico digital y ahí vamos a hacer una pausa y vamos a tener después una clase para poder ir a practicar todo esto de procesamiento analógico digital. Okay. Entonces nos vemos la próxima clase.